Mi sueño darte vida, supe que contigo haría maravillas antes de que yo. Muy buenos días, creara las tardes, noches. Hoy nuevamente desde nuestro Centro de Investigaciones Coricancha estamos con ustedes presentes nuevamente para continuar en esta entrega que hacemos de conocimientos y verdades de interés general. Bienvenidos todos nuevamente y hoy vamos a hablar acerca del nacimiento de Jesús, esa verdad que ha sido escondida a través del tiempo, a través de la historia. Hubo unos sucesos que se presentaron en donde se escondió esta realidad a la humanidad. Vamos a iniciar hablando de esa Navidad de Satanás, y vamos a comprender por qué le damos este título. Porque muchas personas inocentemente a través del tiempo se han adherido a prácticas religiosas sin saber realmente al menos en qué consisten y sin conocer esa realidad. Se repiten los mismos actos a través del tiempo, rituales de culturas paganas pasadas. Y realmente realizan la conmemoración de la Navidad o el culto a su árbol. Esos son ejemplos de cómo muchos son aludidos por la religión, porque esas culturas paganas realmente lo que tenían era costumbres que no tienen nada que ver con todo lo que representa el nacimiento de Jesús y la enseñanza que él dejó. Porque todo lo pagano tiene que ver con seres, personas que adoran muchos dioses, ¿no? Y que en sus prácticas pues realmente tenían dentro de ello el hedonismo, que era el desenfreno sexual, como parte importante e imprescindible de su cultura, de sus vidas, y también otras corrientes como el nihilismo, donde no le daban importancia absolutamente a nada, todo era permitido y no se consideraba la existencia de un Dios, la existencia de la naturaleza como algo trascendental e importante, sino que todo carecía de valor. Entonces, para hablar de la Navidad es preciso que nos remontemos a la época de Noé, donde se da un suceso que marca la historia y la aparición de todas estas prácticas a través del tiempo. Pues Noé tenía un hijo llamado Cam, que lo vio durmiendo embriagado y lo vio desnudo e hizo burla de esa situación, y además de eso, de esa burla, corrió a contarle todo esto a sus hermanos Sem y Jafet. Por este motivo, cuando Noé se dio cuenta de lo sucedido, de toda esa burla que su hijo había hecho hacia él, inmediatamente lo maldijo. Ese hijo es Cam. Lo maldijo a él y a toda su descendencia y a toda la generación que se volvió maldita. Can el maldito se casó con una mujer llamada Semiramis, y para comprobar la existencia de esta mujer, pues nos podemos remitir a los billetes de Brasil, donde en todas sus denominaciones aparece la imagen de esta mujer. También esa es la mujer que aparece en la balanza de la justicia de la Colombian Picture, ¿no? Esa imagen representativa de esa
empresa de cine a la que nos acostumbramos tanto cuando existía todo este tema del cine y siempre aparecía esta imagen, siempre aparece esta imagen allí como representativa de esa compañía. Y también la mujer de la Estatua de la Libertad en Nueva York es la misma representación de la mujer que estamos hablando, de Semiramis. Y la figura de Sofía o Lucifer, el monumento en la tierra más importante al diablo, desde que el masón Frederick August Bertoldi lo construyera en Manhattan. Entonces es un vestigio, ¿no?, de la existencia de esta mujer a la cual estamos haciendo referencia en esta historia. Se dice que se cuenta a través de la historia que Cam y Semiramis tuvieron un hijo llamado Nimrod y que Nimrod mató a su propio padre Cam. Después Nimrod se casa con su propia madre, se casa con Semiramis, pero resulta que el tío de Nimrod, que tenía el nombre de Sem, lo mata. Semiramis, de inmediato en esto, ella inmediatamente esparce una mentira donde dice que Nimrod no ha muerto, sino que se había ido al cielo y que se había transformado en el dios Sol. Ese dios Sol que la cultura romana celebraba tanto cada año como el Sol Invictus, porque en esa época del solsticio de invierno, la actividad del Sol, precisamente por esa estación de invierno, pareciera ser que disminuía y había unos días de gran oscuridad. Entonces, cuando el sol regresaba sobre la fecha del 25 de diciembre, ellos celebraban esa festividad porque decían que el sol volvía a nacer. Semiramis se embarazó nuevamente, decía que ese hijo era la reencarnación de Nimrod, pero en realidad era el fruto de una traición, ¿no? Porque sencillamente el protagonista de ese embarazo pues era otro hombre, según alguna lectura que hice, era un soldado romano del que ella se valió para quedar nuevamente embarazada, porque ya su marido y su hijo estaban muertos. Entonces de ese embarazo nació Tamuz, y se le atribuye la fecha de nacimiento el 25 de diciembre, y este hijo Tamuz fue considerado como el dios del sol, de los egipcios, de los babilónicos, de los griegos, los persas, de los romanos, y es la representación en todas aquellas sociedades secretas de hoy. Entonces ese nacimiento de Tamuz lo llama precisamente el dios Sol, aprovechando que en ese ambiente de Roma, en aquella época del Imperio Romano, se hacía esa adoración a ese sol naciente, ¿no?, a ese sol que reaparecía con fuerza y vigor después de todos esos días donde las noches eran mucho más largas debido al solsticio de invierno. Entonces desde aquí se puede ir evidenciando cómo empieza a esconder y empiezan a aparecer los protagonistas de toda esta historia, donde más adelante nos vamos a dar cuenta cómo se hace el cambio o la transgresión al verdadero natalicio de Jesús. Tamuz, ese hijo fruto de ese nacimiento y de ese engaño de Semiramis, porque pues ella engaña a la humanidad en ese momento, diciendo que es un dios que nace, el dios del sol, muere durante una partida de caza por causa de un animal salvaje y su cuerpo cae sobre un tronco, sobre un árbol podrido. Su madre decía que ese tronco de ese tronco había nacido un pino, y desde entonces y todos los años, ese 25 de diciembre era común que las personas llevaran un pino al interior de sus casas y que lo adornaran con oro y plata. En las lecturas habla de que lo primero que ponían era una bola dorada, una esfera dorada y una esfera de plata, que la una representaba al hijo y la otra representaba a la madre. Y era un símbolo del renacimiento de Tamuz. Las sacerdotisas ayunaban y lloraban durante 40 días y 40 noches la muerte de Tamuz al pie de ese pino. Y al final de ese periodo ellas siempre agradecían unas y otras haciendo intercambio de regalos.
los cuales eran depositados al pie de los árboles. Entonces, si escuchamos esta historia y vemos la realidad hoy en día, pues es exactamente la misma representación, la misma costumbre de llevar un árbol a nuestras casas, sea traído de la naturaleza, sea artificial. De cualquier manera, siempre esa representación está y se sigue con la misma costumbre de poner los regalos a los pies de ese árbol. Muchas veces, diría yo, en el total desconocimiento de lo que trae la historia y el origen de esa costumbre. En la inocencia de ignorar lo que viene de atrás, simplemente con el sentimiento y la existencia de una alegría, de una felicidad basada en algo que es realmente oscuro. Esta Navidad de Satanás, todos los años, por el 25 de diciembre, se conmemora el nacimiento de Tamuz, la Navidad. Cuando los persas dominaron toda esa región, llevaron esas costumbres a Persia, precisamente, incluyendo a los dioses Tamuz, Nimrod, Semiramis. El dominio enseguida pasó a los griegos y ellos cambiaron esos nombres y los dioses pasaron a ser Zeus, Afrodita y Eros. Y ya en los tiempos de Jesucristo el dominio era totalmente romano y Roma cambió también esos nombres, por supuesto, y vinieron a llamarse Venus y Cupido. Ya en el siglo IV después de Cristo, el emperador de aquella época, Constantino, para agradar a los cristianos, que eran muchos, ya en esa época el movimiento cristiano era masivo en Roma, él decidió oficializar el cristianismo como la religión de Roma. Y para agradarlos todavía, pues mezcló la fiesta más tradicional de los paganos con los nombres más conocidos por los cristianos, donde pasaron a llamarse Tamuz, pasó a llamarse Niño Jesús, y Semiramis pasó a llamarse la Virgen María. Porque realmente para el emperador Constantino en aquella época era un problema delicado, porque los paganos se negaban a dejar todas sus costumbres, a dejar toda la adoración que tenían a sus dioses y a dejar ese libertinaje en el cual se movían y vivían, porque ya, como he hablado, tenían unas costumbres totalmente desenfrenadas. Entonces era muy difícil para Constantino abolirles totalmente sus costumbres, y también era difícil para él no tener en cuenta ese gran movimiento que era el cristianismo. Entonces, dentro de su astucia y lo más fácil y la salida más astuta de él fue mezclar todas aquellas costumbres para darle contento a ambos bandos. Entonces, desde ahí podemos ver cómo se gesta, ¿no? o se da origen a ese plan, porque eso es un plan que viene desde muchísimo atrás, porque ya sabemos que todos estos dioses y todos estos personajes que aparecen en esta historia, pues son aquellos que pertenecen a la rebelión, aquellos seres que fueron arrojados a este planeta y que se escondieron y se camuflaron de muchísimas formas. Entonces, para continuar con ese plan y para continuar con ese engaño hacia la humanidad, sencillamente se dio origen a toda esta mezcla donde se genera la confusión, pero donde todo el mundo termina acomodándose para continuar con todas esas prácticas y ese engaño. Así la Navidad continuó conmemorándose como si nada, como si fuera el nacimiento de Jesús, pero en realidad lo que se celebraba era el nacimiento de ese niño que era Tamuz, ese dios pagano, uno de los demonios arrojados a nuestro planeta en los cielos por el arcángel Miguel en esa batalla que nos narra Apocalipsis 12. Entonces vemos que eso es parte, como les decía hace un momento, de ese plan desde aquel momento, cuando son arrojados acá y se camuflan y se esconden por todo el planeta, pero empiezan a aparecer en las diferentes culturas y empiezan a generar ese dominio, esa confusión y ese engaño a toda la humanidad. Ese culto al supuesto dios Sol sigue hasta hoy en nuestros días, porque como hablábamos hace un momento, seguimos utilizando el árbol de Navidad, llevamos el pino a nuestras casas,
o la imitación de un árbol de alguna manera, y lo seguimos adornando con miles de imágenes, de figuras. Ahí está pues en vivo la imaginación de cada cual para hacer un árbol diferente, y es como una competencia entre unos y otros a ver quién lo hace más bonito, pero realmente lo que se está representando ahí es la muerte y el supuesto nacimiento de ese dios Sol, que en realidad es Tamuz. Se hace intercambio de regalos hasta hoy, y así como fue determinado por esa mujer, Semiramis, en homenaje a su hijo, y esto es lo que celebran los cristianos hoy como Navidad, ¿no? Y esa celebración que hacen al dios Sol, como un simple fenómeno de que en aquella época, o en esa época del solsticio de invierno, se mermaba la actividad del Sol, y al aparecer renacía, y ellos lo consideraban como parte de la celebración, lo acreditaban como un dios. También en el desconocimiento que hoy tenemos nosotros de lo que representa el Sol para esta humanidad, de lo que ha representado a través del tiempo, sobre todo para nuestras comunidades indígenas, donde existía esa conexión y esa adoración con esa vida que representa el Sol para nosotros que somos esta humanidad, y que la vida del planeta, la vida en toda esta creación depende de la existencia de ese Sol. Entonces, lo que se convertía en aquella época simplemente en un fenómeno, y que formaba parte de toda esa costumbre del paganismo. Tenemos entonces hoy, ya con todo este conocimiento, denunciar esa falsa y arrogante adoración del 24 de diciembre, ¿no? Donde nosotros hemos venido a través del tiempo celebrando a nombre de Jesús. Y resulta que hemos estado celebrando en la inocencia y en la ignorancia la llegada de esos grandes demonios, de esa rebelión sobre nuestra tierra. Esos dioses paganos, como hemos hablado, como son Horus, Mitra, Atis, Dionisio, los dioses de la trilogía egipcia, Osiris, Isis y Horus, o de la hindú, Brahma, Vishnu y Shiva, y como Mitra, el dios de Persia o de la India, que nace también, o se le atribuye ese nacimiento, el 25 de diciembre, y que pasa a formar parte del Imperio Romano, ¿no? Como ese gorro frigio, que simboliza la manipulación que se le hace al pensamiento del hombre desde aquella época, esa marca y símbolo de esa rebelión estelar, porque es lo que ellos hacen, es marcar a la humanidad, marcar el pensamiento del hombre con toda esta distorsión de la realidad, del origen y del nacimiento de Jesús, al mezclarlo con todos estos dioses paganos, con todos estos demonios que fueron arrojados acá. Entonces se dice que esa marca y ese símbolo de esa rebelión es el amo de las sociedades secretas hoy en día, del Mazo, y es la madre de las religiones de la tierra, que camuflaron a esos demonios con el nombre y con la imagen de Jesús, precisamente para que sean adorados y que continúen ellos escondiéndose en el pensamiento, en la mente de toda la humanidad, porque el desconocer toda esta realidad es seguir formando parte de ese paganismo, ¿no? Porque sencillamente seguimos llevando a cabo todas aquellas prácticas que ya hoy comprendemos qué origen tienen. Entonces, al nosotros seguir formando parte de todas esas prácticas, pues sencillamente seguimos dando continuidad a ese paganismo que viene de tanto tiempo atrás. Mi inspiración, mi sueño darte vida, supe que contigo haría maravillas antes de que yo creara las estrellas. Puse en ti mi luz y te formé con ellas, y
imaginé tu voz en medio del silencio. Puse un corazón donde contarte mis secretos. Tú eres mi creación, mi amor por ti es eterno. No hay nada que temer. Entonces hemos venido hablando de la Navidad, de algo que ya hemos comprobado a través de todos los sucesos que hemos narrado, que tiene un origen oscuro, que ha sido una imposición y que ha sido una transgiversación de la verdad, del verdadero nacimiento de Jesús, como vamos a ver ahora en adelante, porque ahorita vamos a hablar de la verdadera natividad, porque la natividad es lo que tiene que ver con ese despertar del hombre, nacer de nuevo, conocer cómo a través del Espíritu podemos nacer de nuevo y podemos realizar esa transformación en nosotros como hombres nuevos, para poder celebrar de verdad ese nacimiento que se dio hace más de 2000 años, pero que hoy en día está vigente porque es el llamado a que cada hombre empiece a nacer de sí mismo. Entonces la verdadera natividad, dejar claro que Jesús no encarnó en el planeta el 25 de diciembre. Él nace en el otoño del 23 de septiembre. Y esto es de acuerdo también al nacimiento de Juan el Bautista, ¿no? del anunciador, que era su primo, que se data entre el 19 y el 20 de abril, o sea, sobre la Pascua del año 2 antes de Cristo. Pues el nacimiento de Juan y el de Jesús estuvieron separados por 5 meses, por lo tanto fue en el otoño del año 2 antes de Cristo. Y resulta que si nosotros miramos un poco hoy nuestra realidad, el natalicio de Juan se celebra el 24 de junio. Entonces desde allí ya vemos, empezamos a ver que la información que nos entregan no corresponde con la realidad de estas fechas que han podido ser corroboradas y concatenadas con la misma información que hay en la Biblia y con o sea, haciendo un poco digamos, de inteligencia y atando cabos, como se dice comúnmente, es como se ha podido llegar a determinar el natalicio de Jesús y el natalicio de Juan. Entonces no es posible que Jesús naciera en el invierno de 25 de diciembre. Pues que si nosotros miramos cómo se manejan las costumbres de los pastores de aquella época, cómo era posible que los rebaños estuvieran en plena época invernal, en pleno mes de diciembre, fuera de los establos, en unas temperaturas que realmente en esa zona de Israel o en cualquier zona de Europa, en la mayoría de las zonas de Europa, son temperaturas demasiado bajas que no las soportan ni los animales ni los humanos, mucho menos en aquella época donde no existían las comodidades que existen hoy y las posibilidades de mejorar un poco la condición del clima a través de las calefacciones, la misma vestimenta, la misma indumentaria que hoy se usa, no era la que en aquella época tenían, y pues se veían más expuestos a la inclemencia de ese clima. Y entonces, si esos rebaños en aquella época de invierno, pues tienen que estar guardados, porque si no, los animales no lo soportan. José no hubiese encontrado ningún ningún sitio para resguardarse con María, lo que nosotros hoy comúnmente conocemos como un pesebre, porque en invierno era lógico que todos los animales estaban resguardados precisamente en todos esos pesebres y esos albergues. Entonces todos estos datos que parecen muy simples y sencillos, pero que tienen mucha lógica y que nuestra inteligencia puede deducir que sí, que en realidad es así como se presenta y es así como realmente tuvo que ser. Entonces tenemos aquí una cita de Lucas 2, 8, 12, donde también se sustenta lo que sucedía en esa época. Y dice que había pastores en la misma tierra, que velaban y guardaban vigilias de la noche sobre sus rebaños. O sea, los pastores
vigilaban los rebaños que estaban resguardados, pero ellos hacían esas vigilias durante la noche, tal vez temiendo la presencia de animales o algún otro tipo de ser que podía llegar a violentar, a matar o a lo mejor a adueñarse de las ovejas que estaban guardadas precisamente por el tema de la inclemencia del clima. Continuamos aquí leyendo estas citas bíblicas para tener otro poco de sustento con respecto al nacimiento de Jesús. Y entonces continúa diciendo que dice, y he aquí, un ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será pronto para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os será por señal: lo hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Entonces, si estamos hablando de una época donde el invierno es más crudo, para esa época del mes de diciembre, para esa época del 25 de diciembre, que como hemos podido ver en la información inicial, donde el sol bajaba totalmente su actividad y las noches eran más largas, más oscuridad y por ende mayor intensidad en el frío. Entonces, ¿cómo es posible encontrar un bebé recién nacido sencillamente en un pesebre envuelto en unos pañales? No tiene eso mucha lógica, porque si los animales fallecen por esas altas temperaturas, pues obviamente un bebé que depende totalmente y es indefenso, entonces ¿cómo pensar que se podía encontrar al niño Jesús sencillamente envuelto en pañales con esas inclemencias climáticas? Entonces todos estos detalles, como les digo, sencillos pero claros, llegan a nuestro entendimiento, a nuestra comprensión y nos permiten ir develando ese velo de engaño al cual nos han tenido sometidos con respecto a la verdadera fecha del nacimiento de Jesús el Cristo. Entonces corroboramos una vez más que jamás en diciembre, no fue en diciembre que se dio ese nacimiento, fue en septiembre. Y cuando se mostró sobre la tierra la gran señal estelar de Virgo en los cielos, se mostró la constelación de la Virgen, que la señala el Apocalipsis, ¿no? Para esta época nuestra podemos ir a ese texto y corroborar cómo se narra allí ese suceso estelar, y que para esta época nuestra se repitió. Y dice que estaba encinta a punto de dar a luz al Hijo, que es también el símbolo del nacimiento de Jesús. Y el 23 de septiembre del 2015, o sea, en nuestra época, hace poco, se dio esa señal en el cielo. Y se dan los mismos acontecimientos, y ese es su verdadero natalicio. En aquella época del nacimiento de Jesús, con anterioridad, se dio esa señal también, y fue el tiempo donde los Reyes Magos, fueron 2 años donde los Reyes Magos tuvieron el tiempo de realizar su viaje, su desplazamiento, para poder llegar al sitio donde verían esa luz, donde verían esa estrella, que les indicaba que se había dado el nacimiento de Jesús, que se iban a encontrar con él. Entonces apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces este suceso estelar que se dio, pues sencillamente, como les decía, demarca ese tiempo, ¿no? Que en aquella época fue igual, fue exactamente igual, y hoy y para nuestra época cuando se repite. Y esa señal dura 2 años, exactamente desde el 2015 hasta el año 2017,
que es un tiempo que se da para esta humanidad y más adelante vamos a comprender por qué. Apocalipsis 12:1 se habla de una gran señal. Apocalipsis 12:1-2, cito: Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre la cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, gritaba con ansias de parir, y sufría dolores de parto. Fin de cita. Ahora mire cómo las diferentes constelaciones y estrellas en los cielos se alinearán en un futuro muy cercano, el 23 de septiembre de 2017. Vemos la constelación Virgo, la Virgen. En el 23 de septiembre de 2017, la Virgen está vestida del sol. También puede ver que la luna está debajo de sus pies. Además, nótese la serpiente por debajo del pie de la Virgen. En el 23 de septiembre de 2017, podemos ver sobre la cabeza de Virgo, la Virgen, también la constelación Leo, el león, que contiene 9 estrellas. Cerca de estas 9 estrellas vemos los planetas Mercurio, Marte y Venus. Ya que los planetas reflejan la luz del Sol, estos planetas también se parecen a las estrellas, por lo que resulta que parecen ser 12 estrellas cerca de la cabeza de Virgo, la Virgen. Así que en el 23 de septiembre de 2017 vamos a tener a la mujer, Virgo, la Virgen, vestida del sol, la luna debajo de sus pies, y cerca de su cabeza 12 estrellas. Como puede ver, exactamente al mismo tiempo, Júpiter, que es conocido como el planeta rey de nuestro sistema solar, estará muy cerca del vientre de Virgo, la Virgen, precisamente en el sitio donde nacería un niño. Así es como los elementos se alinearán el 23 de septiembre de 2017. Todo se alineará en los cielos exactamente como la visión que describe San Juan en Apocalipsis 12:1. Según los astrónomos no católicos que han estudiado cómo estas diferentes constelaciones se han movido y se moverán en el futuro, esta será la única vez en la historia que se alinearán de esta manera. El 20 de noviembre de 2016, Júpiter entró al interior de la constelación de Virgo, la Virgen, cerca del vientre. Júpiter hace movimientos adentro de Virgo y finalmente sale de Virgo por completo a las 42 semanas, el 9 de septiembre de 2017. Un embarazo normal de un humano es de 38 a 42 semanas. Por tanto, el intervalo de tiempo de 42 semanas en el que Júpiter estará adentro de Virgo es igual al plazo normal del embarazo y nacimiento de un ser humano. Alrededor de 2 semanas después, el 23 de septiembre de 2017, tenemos la luna a los pies de Virgo, la Virgen, con una corona de 12 estrellas, y a Virgo vestida del sol, exactamente como lo describió San Juan en su visión en Apocalipsis 12:1. Entonces, como les decía, este evento estelar ocurre cada 2000 años y ha sido visible de esa forma. Y en nuestro tiempo que se da, esos 2 años, ese es el momento que al cerrarse esa luminosidad de ese evento estelar, es cuando nace el Hijo del Hombre. Está enmarcado para el hombre de este tiempo. Pues la mujer de la tierra es un símbolo espiritual de la revelación del final de los tiempos, la encarnación del Dios producido por sí mismo, que desde la fecha del 2015 hasta el 2017 tuvo 2 años de reflexión, dolores de parto del Cristo. Entonces, ese tiempo, en esta época del 2015 al 2017, es el tiempo que tenemos los hombres de este planeta, los hombres de este tiempo, para vivir esos dolores y esos dolores de parto y empezar a crear, a generar, a ese nacimiento dentro de cada uno de nosotros, de ese Cristo. Y se habla de un tiempo de reflexión doloroso. ¿Por qué? Claro, porque es el tiempo en que hacemos volvemos la visión hacia nuestro interno y empezamos a sacar de nosotros todo aquello que no es. Y duele reconocer los errores, duele reconocer que hemos vivido en el pecado, que hemos vivido en el engaño, duele dejar atrás todo aquello
para poder que se manifieste ese nuevo hombre, ese hijo que nace, que es el Cristo que formamos cada día en nuestro interior. Entonces es la misericordia, ¿no?, del Padre, es la misericordia del Padre hacia su Hijo para que tenga ese tiempo, se haga consciente de él, lo aproveche e inicie ese proceso de purificación a través de esa natividad que hoy estamos mostrando, que estamos enseñando y que se dio en esa época, ese 23 de septiembre, y que ese suceso estelar lo marca en aquella época y nos lo trae nuevamente a nuestro tiempo, precisamente porque estamos esos hombres acá esperando por ello y con el deseo en nuestro interior, en nuestro corazón, de iniciar ese camino de purificación, de crear ese Cristo para poder enfrentar todo el suceso y todo el tiempo difícil que está enmarcado para nosotros como humanidad. Porque la existencia de toda esta oscuridad, de todos estos demonios, ha estado ahí presente como el plan que tiene la oscuridad para la destrucción del Hijo del Hombre, para que el Hijo del Hombre no nazca y no se manifieste pleno de gloria y pleno de luz en esta época para dar la batalla por la supervivencia y por la continuidad de la vida en nuestro planeta. Vamos a contemplar ahora una psicografía de Parravicini, ¿no?, que es nuestro profeta moderno y que hemos cimentado mucho del sustento del conocimiento que nosotros hemos venido entregando en esas profecías, porque tienen tal exactitud y van sujetas a un total cumplimiento. Entonces también Parravicini, desde una de sus psicografías, habla de la llegada de ese niño nuevo, ¿no? Y dice: llega el niño nuevo de la hora 11, él será ya, en el instante fuego, él enseñará. Entonces también Parravicini señala ese niño nuevo. Hemos estado nosotros con el conocimiento de que hay un hombre, ¿no? Hay un hombre del cumplimiento que tiene esa denominación como el niño nuevo, y que va él por todo el planeta donde es escuchado, entregando este conocimiento de la luz, entregando estas verdades para el despertar del hombre de este planeta. Pero también lo podemos llevar, ese llamado que hace Parravicini en esta psicografía al niño nuevo, a cada uno de nosotros, porque sabemos que nos estamos gestando como niños nuevos, que estamos generando día a día esa natividad, ese nuevo nacimiento en nuestro corazón, en nuestro espíritu. No como manifestaba Nicodemo, que decía que cómo era posible nacer de nuevo si era imposible regresar al vientre de la madre. La inteligencia y el conocimiento que se nos entrega nos lleva a concluir y a tener la certeza de que ese nacimiento en nosotros se debe dar en nuestro corazón, dejando todas esas vestiduras insensatas, dejando atrás el error, que es lo que nos ha tenido sumidos en el engaño, en la oscuridad, en esa inocencia que no nos ha permitido reconocer todo ese origen que traemos, de la luz, de reconocer toda esa verdad del Cristo, toda esa enseñanza que está cifrada en nuestro corazón. Pero gracias a todas estas enseñanzas, a toda esta profecía que se nos entrega, podemos comprender que somos los llamados, los hombres de esta época, a ese despertar, a comprender la necesidad de dejar atrás toda esa oscuridad y comprender que estamos llamados a ese nuevo nacimiento, a empezar de cero, a dejar esa línea que ha estado trazada en el engaño, dar un paso al costado e iniciar una nueva línea, un nuevo camino, que es hacia a la búsqueda de ese Dios interior, a la creación de ese Cristo, que será el que regirá con vara de hierro a estas naciones, después de que se vaya y se arroje toda esta oscuridad que ha estado implantada en nuestro planeta, después de que
a través del renacer del Espíritu, a través del reconocimiento como hombres de luz, toda esa oscuridad quede atrás y nosotros empecemos ese nuevo sendero, ese nuevo camino en la verdad, en ese espíritu de verdad que es el que debe contener esta humanidad para poder garantizar esa supervivencia de la vida. Entonces es la iglesia o la religión, los demonios, han cambiado las fechas del 23 de septiembre por el 24 de diciembre, ¿no? Y cómo a través de ese cambio, por ejemplo, en nuestra época nosotros podemos ver todo el dominio que hay, toda la confusión que se genera, porque si se viviera como algo de recogimiento, como de crecimiento espiritual, donde el hombre a través de toda esa celebración pudiese realizar cambios profundos en sus vidas, pero no es así, es sencillamente una ilusión que se genera año tras año a través de esa Navidad oscura, porque es simplemente una manifestación de comercio, de lujuria, de desenfreno, porque todo lo que se celebra es bajo esos rangos, ¿no? El vicio, el licor, la lujuria, es todo lo que se manifiesta en esa época cuando se conmemora el nacimiento del creador de la vida. Entonces no tiene ninguna coherencia todo lo que realmente vivimos y celebramos como Navidad, porque como les digo, realmente lo que tenemos que aprender a celebrar es la natividad, es el renacer de nosotros como hombres, como seres espirituales, a través de la creación de ese Cristo en nuestro corazón, que se dé allí esa verdadera natividad con la comprensión de lo que realmente significa. Entonces, para borrar de la mente y del corazón de los hombres lo que no es, y para que podamos contener lo que es ese verdadero nacimiento. Y saber que Jesús no nació ni encarnó en esa fecha que fue acomodada, ¿no? Desde la época pagana, por todas esas necesidades de control y de manipulación hacia los hombres, como se pudo ver de parte de Constantino, que para no enfurecer a los paganos y no enfurecer a los cristianos, que eran los dos movimientos fuertes en aquella época, sencillamente conjugó y manipuló toda la información y acomodó a su amaño toda esta historia. También hemos tenido otras manifestaciones acá en Occidente de esos mismos demonios, ¿no? Y lo podemos ver en Santa Claus, que se representa, no es nadie más que el verdadero Satanás, que es ese demonio de la rebelión que se ríe. Claro, ¿cómo no se va a reír viendo a la humanidad totalmente embolatada, siguiendo con toda esa celebración pagana que fue la que se impuso desde aquella época? Entonces estas tradiciones enmarcadas en la cultura y en la religión son intervenidas y han sido intervenidas por agentes foráneos que han sido destructivos para borrar la memoria original que traemos nosotros como seres de luz. Esa memoria de esa historia del origen, del verdadero origen nuestro, y que no ha permitido al hombre realmente reconocer la existencia de su Dios interior, porque todo el tiempo lo busca afuera, siguiendo todas estas costumbres que solo lo llevan a la degradación y a la imposibilidad de reconocerse como un ser espiritual. Esta es la llegada del Cristo a nuestras mentes y corazones. Les deseamos una feliz natividad a todos aquellos que se conectan con su corazón y que reconocen dentro de él estas verdades, que a través de su espíritu y de esa inteligencia espiritual que todos contenemos, podemos sentir aquí en nuestro corazón cuál es la realidad y cuál es la verdad del verdadero nacimiento del Cristo. Y al celebrarlo hoy, este 23 de septiembre, pues estamos dando el paso, ¿no? Rompiendo desde nuestra conciencia, desde nuestra inteligencia, desde nuestro espíritu, con esa costumbre pagana, para
hacer realidad lo que aprendemos y despertamos dentro de nuestro ser. Y que esa natividad, hoy, 23 de septiembre, la conmemoremos, pero bajo otros parámetros, totalmente distintos a los que nos han tenido acostumbrados, porque ya comprendemos que ese nacimiento tenemos que hacerlo desde nuestro interno, ir a la reflexión, ver cómo ha sido nuestra participación en todo ese engaño y empezar a modificar a través de la creación del Cristo en nuestro interno, dejando atrás ese hombre viejo y empezando ese camino por esa nueva línea, como les decía, donde damos los pasos ya con un conocimiento distinto y con la certeza de que ya conocemos la verdad, la realidad, de que ya esa verdad ya no está oculta porque ya hemos aprendido a través de todo el conocimiento que hemos entregado y que continuamente se entrega porque podemos buscar otras fuentes, como el Niño Nuevo, donde se nos amplía mucho toda esta información y se nos da certeza. Así es que feliz Natividad, paz, armonía y mucho amor en nuestro ser corazón. Es momento de comprender, perdonar y llenar de alegría total nuestras vidas. Entonces es un llamado muy diferente, es un llamado que llega a nuestro corazón y no tiene nada que ver con todo lo que nos ha mostrado la falsa Navidad, esa Navidad satánica a través del tiempo. Entonces, bienvenidos a nacer de nuevo. Ha sido un gusto para mí poder entregar esta información. Les doy las gracias por el tiempo del cual han dispuesto, por interesarse cada 8 días en la información que nosotros les compartimos, y los esperamos para el próximo viernes. Y nuevamente muchas gracias y un abrazo fraterno para todos. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. Antes de nacer, ya te había pensado en la oscuridad. Ya te había amado. Fue mi inspiración, mi sueño darte vida. Supe que contigo haría maravillas. Antes de que yo creara las estrellas, puse en ti mi luz y te formé con ellas. Imaginé tu voz en medio del silencio. Puse un corazón donde contarte mis secretos. Tú eres mi creación. Mi amor por ti es eterno. No hay nada que temer. Yo estoy contigo. Fue mi inspiración,
salvación. Mi amor por ti es eterno, no hay nada que temer. Yo estoy contigo siempre.